qué rico un poquito de agua con este calor. Y la idea es que cuando corremos en el día, tomarnos un tiempo de descansar, de sentarnos en nuestra silla o en nuestro sofá preferido y reposar. ¿Saben qué pasa? Todo el día es correr, correr, correr y correr. Y si no paramos un momento y hacemos una pausa, no nos vamos a recuperar y vamos a seguir viviendo la vida en un gran afán sin poder aprender. Así es que bienvenidos, bienvenidas a este espacio de un tiempo para mí. Ese para mí es usted mismo y usted misma. El propósito de este programa en Canal 8 y con su servidora Liz Martínez, yo soy psicóloga clínica, es que tengamos un espacio de conversar, de poder platicar acerca de diferentes temas que nos ayuden a tener una mejor calidad de vida. Partiendo del principio que nosotros no podemos amar a los demás si no nos amamos a nosotros y a nosotras mismas primero. No podemos pensar en las demás personas en una posición de empatía, de responsabilidad y de amor, si no empezamos por nosotras y nosotros mismos a vernos con amor, a vernos con respeto, a vernos con esa dignidad que necesitamos ser vistos. El tema de hoy es un tema que está muy candente, es un tema muy interesante y seguimos con esta línea de pensamiento por el Día del Padre, porque celebramos todo el mes de junio aquí en Un Tiempo para Mí, vamos a estar tocando temas para los caballeros. Y el tema de ahora es cómo ser un buen padre cuando no he tenido padre. La situación económica de nuestro país ha llevado a justificar por una y otra razón el hecho de que los hombres o los papás migran a otros países, especialmente Estados Unidos, con el objeto de trabajar y de poder generar ingresos para el sostenimiento de la familia. Por otro lado, tenemos también otros, como vimos la semana pasada, por aspectos culturales, sociales, etcétera, y valores o antivalores. También tenemos el tema de la infidelidad y por eso un padre sale del nido y va a formar otro nido o otros nidos. Y siempre se quedan los niños huérfanos, estando no en un equilibrio de mamá y papá, sino en un desequilibrio donde solamente está el lado de la mamá y como decíamos, las mamás no pueden ser papás. La mamá debe ser mamá y bien mamá, pero no puede ser papá. Un mito que se ha repetido por mucho tiempo de que la madre se queda haciendo el papel de mamá y papá. La ausencia, entonces, como hablábamos el síndrome del padre ausente la semana pasada, la ausencia de un padre en la familia genera muchos vacíos en la persona, especialmente en el caso de los varones. La carencia de papá les afecta en su identidad como hombres, como personas, porque el papá es el que guía, el papá es el que forma y es el que ayuda al hijo varón a ser su referente de cómo este jovencito, cuando ya sea un jovencito, va a tener que ser un hombre y cómo va a afrontar la vida. En el caso de las mujeres, las niñas, para ellas su papá es su primer novio. Entonces, la niña hace referencia a cómo son los hombres y su trato con ellos de acuerdo a la relación que tiene con su papá. Entonces miren cómo es de delicado esto, porque cuando las niñas no tienen una buena imagen paterna, entonces esta ausencia hace que vayan
y busquen a diferentes tipos de hombres que de pronto no son los que le convienen, o empieza una relación ya con resentimiento y amargura porque han visto el sufrimiento de su mamá a causa de la ausencia del papá, ya sea porque le es infiel o por X o Z y razones, y más por cuadros de violencia. Si la niña mira que a su mamá el papá le pega y eso es normal, entonces cuando ella tenga un novio incluso se va a someter a un cuadro de violencia porque para ella es normal. Lo veo en casos en la universidad, y se los digo de la universidad, cuando ya tienen más información, tienen un mundo un poco más abierto. A veces estas jovencitas tienen novios y al novio le piden permiso si pueden ir a una fiesta, si se pueden vestir de una o de otra manera, no a sus papás, porque se han llegado a aprender a someterse a una relación de violencia que no se dan cuenta y de manera inconsciente repiten un patrón de sometimiento de violencia, ya sea un patrón de violencia psicológica o de violencia física. Cuando ya no se respetan los derechos de la persona, ya entra en un cuadro de violencia psicológica que lastima la autoestima, la identidad y todo lo que concierne a la persona per se. Entonces, frente a esta situación, ¿cómo podemos ser papás, verdad? Equilibrados, sanos, fortalecedores de sus hijos cuando no han tenido una identidad como padres, como hijos. En este caso, el primer paso es darnos cuenta de la herida. Muchas veces los padres y también las madres tendemos a educar a nuestros hijos en base a nuestros miedos. Educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas en base a nuestros traumas, a nuestros conflictos no resueltos. Pongo un ejemplo. Una mamá que, por ejemplo, haya sufrido de violencia, entonces ella todo el tiempo va a ser muy protectora, demasiado sobreprotectora con sus hijos, que no salgan a la calle porque hay peligro, que no vayan solos a ningún lugar porque hay peligro. Y entonces hay una exageración de cuidado de los niños porque tiene miedo de que sean violentados como ella pudo haber sido violentado por un ladrón o algo por el estilo en su caso. Y es cierto que hay violencia y que hay que tomar medidas, definitivamente que sí, pero no es para el cuadro de estar psicóticos, de no tener ni siquiera la oportunidad de poder salir, porque si no adentro de su casa no van a poder salir adelante porque no todo está encerrado en su casa. Cuando, por ejemplo, un papá ha tenido ausencia o escasez económica y ha tenido que vivir, ¿verdad?, deseando todo el tiempo de niño. Él deseaba un helado, él deseaba un carrito, un camión, él deseaba comer en una hamburguesa en algún lugar. Entonces, como no lo tuvo, hoy le da a sus hijos, pero no con límite, sino se lo da exageradamente. Y entonces dan y compran y muchas veces no se ocupan de darle tiempo a sus hijos, de escucharles, de validar lo que ellos están sintiendo, sino de alguna manera menosprecian la experiencia que viven sus hijos diciéndoles, por ejemplo, ay, por eso te asustas, por eso estás llorando. Y mira, si tú supieras todo lo que yo he vivido, ay, no, pero no me hagas eso, no te pongas a llorar y a hacer un drama porque una niña se burla de ti, porque un niño te pega en la cabeza todo el tiempo. No, hombre, defendete, ¿verdad? Eso no es problema. Yo sí viví la vida sufrida. Mira, tenía hasta cuentazos debajo de la lengua. Y entonces si lo dice como una manera de triunfo, de orgullo, cómo me pegaron, en una posición de victimización, pero no se da cuenta
que su hijo o hija también están padeciendo de diferentes problemas que para ellos son graves. Y no se pone en la posición de su hijo, de su hija, de tratar de entenderle, sino que le desvalida. Y entonces trata de justificar con llenarle juguetes, regalos, los iPhone, ¿verdad? Y las tablets, que lo único que hacen es que los niños se escondan en ellos, esos juegos, esos teléfonos, pero ya no socializan y ya no conviven. Y hay personas que dicen que bien se porta mi hijo o mi hija porque no molesta. ¿Y cómo va a molestar si está todo el día metido en el teléfono y usted ni siquiera se da cuenta de qué está viendo ni qué está jugando? Y usted no sabe qué ideas se están formando en su mente. Entonces, por esa herida de escasez le da de todo. Y ya escucho a alguien diciendo, pero entonces, ¿qué? ¿De qué sirve la experiencia? Pues claro, vivió escasez, que sus hijos tengan todo lo que puedan. Usted tiene razón. Denle lo que ellos necesitan. Pero si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a darles todo desbordadamente, van a creer que la vida es así de fácil y nunca van a luchar por tener cosas, ni van a valorar lo que están teniendo porque tienen tanto que ni siquiera pueden distinguir entre un juguete y otro y ser agradecido y menos jugar con los juguetes. Hoy los niños ya no juegan, hoy los juguetes se ponen de colección, ¿verdad? Los High Wheels ahora se ponen y se ponen en exhibición y no se les quita el empaque porque no hay que jugar con ellos. ¿Por qué? Porque los niños ya no quieren jugar, pero quieren tenerlo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con esa parte de la psicomotricidad, del desarrollo de la creatividad, de que los niños puedan interactuar socialmente? Ya no está pasando. Hoy usted va a un almuerzo o va a una reunión familiar y todos los primos están hablando y riéndose por el teléfono. Se tienen cara a cara y no comparten. No saben qué es jugar porque están amputados de esta parte de ser niños, de ser niñas y de poder enfocarse y adaptarse a la sociedad. Lo que necesitamos entonces como primer punto, amigos y amigas, es el hecho de encontrar cuál es nuestra herida. ¿Qué pasamos nosotros como padres en traumas y en situaciones difíciles en nuestra niñez? Para que podamos entonces buscar ayuda, sanar nuestras heridas y poder educar a nuestros hijos y a nuestras hijas, no en base a mis necesidades, sino en base a las necesidades de nuestros hijos y de nuestras hijas. Perdónenme que no esté de acuerdo, pero hoy los niños y las niñas, los adolescentes, no viven las mismas experiencias que vivimos nosotros. Los niños no están teniendo los mismos problemas que usted y yo tuvimos, porque estamos en un mundo tan globalizado, tan lleno de tecnología, cada vez más, que pueden tener una mejor amiga o un mejor amigo en la IA, que es un robot, que es una imagen, ¿verdad? Y no tener a una persona per se con quien poder conversar. Hay tantas tentaciones tan al frente que ellos tienen que estar muy fuertes para poder mantenerse en quienes quieren ser y en lo que quieren hacer en la vida y no hundirse en las drogas, en diferentes cosas que ellos tienen de ataques en la sociedad. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestros hijos, no pretendamos ver que vemos una réplica de nosotros o de nosotras. Ellos son personas individuales con necesidades diferentes, con formas de pensar distintas a las nuestras, con problemas distintos a los que nosotros y nosotras tuvimos en nuestro momento de su edad. Entonces, por eso es importante que les escuchemos a ellos y a ellas, que veamos cuál es su situación de vida,
para que nosotros podamos establecer límites claros, fomentar una buena comunicación y una comunicación abierta con nuestros hijos y nuestras hijas. Cuando hablo de una comunicación abierta, me refiero a que usted pueda escuchar la voz de sus hijos y de sus hijas, y no solamente la vieja escuela de aquí lo que se dice, eso se hace. Aquí yo no estoy pidiendo opiniones. Aquí yo soy el que mando. Eso ya no puede ser de esa manera. No hablo de no tener liderazgo, ni tampoco hablo de que los hijos manden. Hablo de no ser un jefe en la casa, sino de ser un verdadero líder, un verdadero padre inspirador, un verdadero padre que construya, que confíe en sus hijos y que pueda inspirarles para que ellos puedan ser mejores personas y puedan alcanzar sus sueños. Y bueno, antes que tengan sueños y no solo estén pasando la vida por pasarla. Amigos y amigas, la vida no son solo notas tampoco. No se trata de ser irresponsables en la escuela, pero que no se trate de solo que me traiga 100s y 90s, porque entonces mi hijo es inteligente. Quiero que no se enoje conmigo, de verdad. Pero, ¿sabe? Hay personas que pueden sacar 100 en todas las clases y esto no garantiza que sean personas inteligentes. ¿Sí? Puede ser que eso sea resultado de la angustia, del estrés, de que ese niño no duerma por estar haciendo tareas y eso no le hace ser del todo responsable. De pronto está respondiendo a un miedo, al miedo suyo de que le castigue, que le pegue con todo lo que pueda para que pueda sacar esas notas. Porque usted necesita saber que su hijo saca 100 porque usted todo el tiempo perdía las clases. Y entonces usted quiere que su hijo no sea como usted. Ojo con eso. Por favor, no eduquemos a nuestros hijos en base a nuestras heridas. Eduquemos a nuestros hijos en base a lo que ellos necesitan. Un niño, una niña pequeña necesita jugar, no ser adultos desde pequeños. Los niños necesitan jugar, divertirse y estudiar. Eso es lo único que necesitan. Déjelo ser, pero ponga límites, ponga orden, ponga disciplina. Que sus hijos se sientan amados, aceptados y acogidos en el nido en donde se sientan seguros. Y ese nido es su casa. Pero ¿cuántos niños están asustados y tiemblan y se meten en sus cuartos porque cuando llega papá y se oye su voz, empiezan los niños a temblar o hasta se orinan del miedo porque ya saben que papá solo viene a tirar chicote, cinchos o por lo que sea por todos lados? Y entonces eso no es educar. Mis hijos me respetan, me miran y tiemblan. Perdonen, eso no es que le respeten. Sus hijos le tienen miedo. Y un hijo que tiene miedo a su padre no es respeto, ¿verdad? Sino que le anula como persona y ese miedo le hace obedecer, pero no entender. Cuando un niño comprende los principios de la vida, lo va a hacer porque está tan convencido de que es correcto y que no es correcto. Pero por vivir en este patrón, más adelante, cuando viene un niño más grande que él y le diga, mira, tómate este trago, fumate esto, tómate esta pastilla y si no te la tomas te voy a dar. El niño inmediatamente conecta con el patrón de que si no le hace caso a su papá, le va a dar una gran tunda o una buena golpiza. Entonces, cuando se encuentra frente a un niño que tiene la misma actitud que su papá, adivine qué va a hacer el niño o la niña. Lo va a hacer. Se va a someter automáticamente a la autoridad
de ese patojo, de esa persona que le está amenazando, porque no encuentra la fuerza dentro de sí mismo para poder decir, no, no quiero, yo no voy a beber, yo no me voy a drogar, porque eso no es bueno. Castramos a nuestros hijos al no dejar que ellos y ellas desarrollen su personalidad, aprendan a analizar, aprendan a tomar decisiones, porque se los vedamos y les decimos, tú no sabes pensar, tú eres un tonto, tú no vas a salir adelante. Entonces, ahí es donde tenemos que ver cómo nosotros como papás, como mamás, estamos educando a nuestros hijos y cuáles son los valores con los que nos estamos sustentando para poder dirigirlos. Porque el resultado de cómo ellos sean va a ser mucho la responsabilidad de nosotros, de nuestro trabajo, de su trabajo, de cómo es usted como papá o como mamá. Hay unos principios importantes para este proceso. Sé que duele el corazón porque no hemos tenido papá. Entonces, lo importante es reconocer nuestras experiencias y preguntarnos qué pasó, cómo nos sentimos, ¿verdad? En el lugar de huir de esta situación, sino buscar apoyo, buscar ayuda y establecer límites claros, incluso con nosotras y nosotros mismos, cuando recordamos que nuestro papá o nuestra mamá nos violentó y nos pegaba hasta que se cansara y sobre eso nos decía que no lloráramos, para no repetir el mismo patrón con nuestros hijos. Un hijo que es violentado tiene como resultado al final del camino que va a ser una persona rebelde, con mucha ira, con mucho dolor en su corazón. Pero un hijo o una hija que es educado en amor, que es disciplinado en amor, va a ser una persona correcta, disciplinada, una persona que va a caminar en pro a su destino y a sus sueños y a sus metas, pero con un corazón sano, no con heridas ni con rencores. Un punto importante para ser un buen papá es ser un buen modelo. Yo les invito esta tarde a los que nos escuchan, ¿qué tal si se toman un tiempo para verse al espejo cómo se ven? ¿Será que su hijo va a querer ser como es esa imagen que se ve en el espejo? ¿Será que ese rostro muestra amor, empatía o muestra amargura? ¿Será que esa imagen que se ve es una persona coherente, bien pensante, que sabe a dónde va, que lucha? No importa si no hay tanto dinero, pero los valores y los principios los tiene bien cimentados. ¿O es una persona que al verse al espejo no quiere verse porque la verdad se ve tan desalineado, huele a alcohol de una semana y posiblemente tiene tanto desorden que los hijos ya no saben ni llevar la cuenta de cuántas mujeres tiene por todos lados? El propósito es ser un referente para nuestros hijos y nuestras hijas. El propósito es que nuestros hijos sean como nosotros y que nosotros seamos como es Dios. Dios nos ama y también nos corrige, pero nos corrige con amor y nos enseña. Y cuando fallamos, nos vuelve a dar la oportunidad, nos pone en el regazo, nos ama, sana las heridas y nos vuelve a poner en el camino. Dios puede hacer eso. También usted lo puede hacer con sus hijos. Un detalle importante que quiero dejarles como práctica para sus vidas es que puedan celebrar los logros de sus hijos y de sus hijas. He visto muchos padres y madres
que solo ven la parte del error o la falla de sus hijos, pero no miran sus logros. Por ejemplo, pueden ver que perdieron una clase, pero no celebran que ganaron todas las demás. Que recogió todos sus juguetes, pero usted solo mira que quedó uno de los juguetes ahí tirado. Reconocer que nuestros hijos se esfuerzan en aquellos pequeños detalles va a hacer tanta la diferencia que sus hijos y sus hijas van a crecer con una confianza de que pueden lograr mucho más, porque se les reconoce lo pequeño, entonces adquieren confianza para lograr lo más grande. Si usted el día de hoy le reconoce a su hijo y a su hija que ya sabe distinguir entre un color y otro, entonces ese niño y esa niña, que es un bebé, va a sentirse con fuerza, con confianza, con seguridad en sí mismo para el día de mañana graduarse de la universidad. Así de grande y de fuerte es el reconocimiento. Pero cuando nosotros lo que buscamos es apachar a nuestros hijos, los humillamos, les decimos que son buenos para nada, les decimos que nunca van a salir de ahí, que son una vergüenza, etcétera. Entonces, hay niños que son muy fuertes y muy resilientes y logran sus sueños, pero siempre va a estar en su mente la duda de que si fueron capaces o no fueron capaces. Siempre va a estar la duda cuándo o en qué momento van a fallar por una u otra situación. Entonces, de nosotros como papás y como mamás, corre la gran responsabilidad de cuál es el resultado final de nuestros hijos y de nuestras hijas. Otra cosa importante que nos ayuda para ser buenos papás es que no comparemos a nuestros hijos entre nuestros hijos mismos y peor, con otros niños, menos sus primos, porque generamos en el corazón de los niños una gran raíz de amargura. Es que tú deberías de ser como tu primo que ya hizo tal y tal cosa. Mira a tu hermana, mira a tu hermano, ¿verdad? Eso lastima mucho el corazón de las personas. Es bueno que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos, reconocer sus cualidades y comprender que no todos los hijos son iguales. Así como los dedos de nuestras manos no son iguales el uno con el otro, nuestros hijos tampoco lo son. Otra característica importante para ser un buen padre es ser comprensivos y pacientes. No podemos esperar que nuestros hijos y nuestras hijas den un cambio radical y rápido. Ellos lo van a hacer poco a poco y paulatinamente. Démosle tiempo a nuestros hijos y a nuestras hijas a poder aprender y en algunos casos a reaprender. Esto es volver a aprender algo aprendido que se aprendió de una manera equivocada. Por ejemplo, hay muchos niños que no se les enseñó a cepillarse los dientes. Entonces es importante volver a enseñarles cómo cepillar los dientes de forma adecuada porque eso es salud. Entonces, eso es reaprender. Reconozca sus errores, no los tapen, pero aprendamos de ellos. He visto papás que a veces, por consentir tanto a sus hijos, tienen como resultado niños que hacen un berrinche para todo. Y los papás dicen sí siempre con tal de que el niño o la niña ya no haga berrinche. Los niños entonces se dan cuenta y manipulan esta situación. Por ejemplo, van los papás con su hija o su hijo único, van a la casa de un familiar, los niños se ponen a jugar y cuando este niño pierde, hace gritos, berrinches, de todo, entonces viene el papá y le dice a los otros niños, ay, mira, haceme el favor, decirle que sí, que gane, por favor, para que no haga berrinche, yo te voy a regalar algo.
Miren, no solo le hace daño a los otros niños que tienen que mentir para decir que él ganó cuando no ganó, pero a su propio hijo o a su propia hija le hace un daño garrafal, porque no aprenden a perder y no aprenden a equivocarse. Y parte de la vida es aprender a cometer errores. No nos enseñan a fracasar. Y amigos y amigas, la vida tiene un alto porcentaje de fracaso y un bajo porcentaje de victoria. Pero para llegar a esa victoria hay que fracasar muchas veces para ganar. Pero fíjense ustedes que donde está la verdadera enseñanza está en el fracaso. Entendiendo como fracaso todo aquello que hicimos, pero que no logramos el resultado esperado. Como abrir un negocio, este negocio no tuvo éxito y tuvimos que cerrar. Fracaso. Claro, pero ¿qué aprendimos ahí? ¿Qué errores cometimos? Y eso que aprendimos nos ayuda para que cuando abramos otro negocio no tengamos el mismo resultado. Si no aprendemos, no vamos a poder avanzar y vamos a estar cometiendo los mismos errores una y otra vez. Las victorias no enseñan tanto. Las victorias lo que hacen es que nos dan un push y una energía para ir a la conquista de otra nueva cosa. Pero esa conquista, ese logro, ese éxito fue el resultado de muchas caídas en el camino. Veo muchos alumnos que cuando llega su momento de graduación se ponen la toga y van a recibir su título con mucha alegría y con mucho orgullo. Pero conforme van caminando para recibir su título y ser embestidos, pueden recordarse cuántas veces se desvelaron por hacer una tarea. ¿Cuántas veces se desvelaron por estudiar para un examen del cual después perdieron? Y después les toca volver a estudiar y ahí ganaron el examen. Pasar diferentes situaciones, injusticias y qué sé yo. Pero eso fue formando su carácter, de no darse por vencidos tan fácilmente, porque la vida no es así de fácil. Lleva un costo, y no lo digo con tristeza ni con victimización, pero la vida es un momento de disfrutar, pero requiere la decisión y el carácter para poder afrontarla y para poder nosotros, como gigantes, rinocerontes, ir a conquistar el éxito. Pero si por cualquier cosita me doy por vencida o por vencido, no voy a lograr muchas cosas. Pero eso lo enseñan los papás en el día a día y no lo enseñan sentándose y dando un sermón. Eso lo enseñan los papás a través de su ejemplo, a través de cuando nosotros vemos que mamá no le fue bien con algo, se entristece, llora, se enoja, pero se levanta y busca otra cosa. Lo miran con su papá que dice: miren familia, perdí el trabajo, tenemos que buscar qué hacer porque no queremos perder la casa, porque hay que comer. Y se junta con su familia, hace una oración y dice: Dios mío, ayúdame, haz un milagro. Y después llega el papá y dice: miren, gracias a Dios me dieron la oportunidad de trabajar en este proyecto. Y entonces con eso salen adelante y los niños miran, escuchan y dicen: wow, mi papá nos dio el ejemplo de cuando las cosas iban mal, luego de recuperarse de su frustración, clamó a Dios y caminó. Y entonces eso me enseña que si yo confío y descanso en Dios, las cosas pueden caminar. La Biblia nos enseña que un padre debe ser un padre responsable en proveer sobre las necesidades de su familia. Y no solamente se trata de las necesidades materiales. No se trata de decir que somos un buen papá
porque mandamos dinero, porque pagamos, porque compramos, sino que un buen papá también es el que nutre su casa, que nutre a su esposa, la ama, la cuida, la respeta. Ama y cuida y nutre, guía, enseña a sus hijos y a sus hijas de manera responsable. No es cierto que solo las mamás se quedan a cargo del nido y los hombres van a trabajar y traen dinero y con eso ya hicieron la tarea. El padre guía, la madre sustenta. El padre protege el nido, lo defiende, lo cubre, y la madre es la que acuchucha, apoya, sustenta y educa. Entonces, es necesario que la presencia del papá esté en el núcleo de la familia cuando tienen tiempos de reírse, cuando tienen tiempos de conversar, cuando los hijos y las hijas cuentan sus aventuras y él escucha atentamente y no está, ajá, ¿qué decís? Ala, miren esto ustedes, qué buenísimo, ala, qué genial. Y los hijos hablando y ustedes no poniendo atención. Eso lastima el corazón de nuestros hijos. Y nuestra función es estar con ellos, enseñándoles los principios de la vida, enseñándoles los principios de Dios, sus mandamientos, no de una manera religiosa y castrante, sino a través del ejemplo, del día a día y del caminar. El papá debe mostrar disciplina, pero la disciplina en amor. La disciplina no es te grito, te pego, te castigo. La disciplina es, mira, hay que dormirse a las 8 de la noche porque tú mañana te tienes que levantar a las 5 de la mañana para ir a estudiar. Y eso es salud mental porque de esa manera dormimos, el cerebro se puede resetear y tú vas a tener capacidad de concentración y de aprendizaje en la escuela. Entonces ahí es disciplina. Apagamos el Wi-Fi. Ya no hay señal para celulares, ya no hay señal para tablet y usted también se acuesta temprano. Pero si estamos diciendo que se tienen que acostar, pero los niños están oyendo que son las 12 de la noche y usted jajaja viendo películas, entonces va a decir mi papá dice una cosa pero hace otra. La disciplina nos ayuda también para que sus hijos puedan lograr su crecimiento y puedan encontrar orden y estabilidad emocional. La disciplina de desayunar, de almorzar y cenar es salud, es vida para ellos. Si nosotros les enseñamos que hay un horario para hacer tareas, entonces los niños van a tener tiempo para jugar, que eso es parte muy importante para el desempeño de los niños. Enseñarles a orar, enseñarles a ser agradecidos, que las cosas no vienen por venir, sino ser agradecidos de todo lo que nosotros tenemos en la vida, les va a dar herramientas para que sus hijos y sus hijas puedan salir adelante. El orgullo, la prepotencia nos autodestruye a nosotros mismos. Y muchas veces nuestros hijos lo que hacen es la réplica de lo que nosotros actuamos. Para ir terminando, yo quisiera contarles una historia acerca del padre amoroso. Hay una vieja historia muy conocida desde años atrás, que incluso se ha convertido en una canción. Y es sobre un hombre que se dirigía a su casa en un tren lleno de gente y muy encerrado. Este hombre iba de viaje para otro país, para otro estado, y notó que sentado a la par de él, podríamos decir viniendo en un bus para Nueva Santa Rosa, ¿verdad?
viene lleno ese bus. Y entonces esta persona, este hombre está sentado, mira a la par un joven. Y entonces él empieza a observar que este jovencito está cansado, está un poco ansioso y trata de ser amigable con él. Y entonces empieza a conversar con este joven. Pero parece que este joven le cuenta a él su historia y le dice: yo quería entrar al ejército, pero mis papás no estaban de acuerdo. Como ellos no estaban de acuerdo, yo decidí huir de mi casa, pese a que yo era menor de edad. Me fui muchos y muchos kilómetros más lejos de la casa de mis padres. Y de todas formas, cuando llegué al ejército para enlistarme, no fui aceptado porque era menor de edad, no tenía la edad adecuada. Entonces ahora se encontraba con que el dinero no le alcanzaba, no sabía qué hacer y tenía un orgullo bien grandote que no le permitía regresar humildemente a su casa. Sin embargo, estaba tan desesperado y ya con hambre y sin dinero que entonces tomó la decisión de comunicarse con sus papás. Y le escribió una carta al papá contándole su situación y pidiéndole dinero porque a él ya no tenía dinero. El papá no respondió la carta. Entonces, este jovencito, cada vez más con el agua ya subiéndole, le volvió a escribir y él volvió otra vez a no contestar. Sin embargo, habían hecho un acuerdo, le había expresado el papá que si un día él quería regresar, iba a haber una señal. Y si en la casa, porque resulta que el tren pasaba frente a la casa, estaba a la orilla de la carretera, si en la casa había una señal de un trapo blanco, ¿verdad? O una bandera blanca, quería decir que el joven podía llegar a la casa. Pero si no había una bandera blanca o un trapo blanco ahí, que siguiera con el tren su camino porque no lo iban a recibir en casa. Este señor, asombrado de lo que le relata, empieza a notar que este joven cada vez se pone más ansioso, más nervioso, empieza a sudar, le da taquicardia, empieza a temblar, siente que no puede respirar en ese bus tan lleno, si fuera para Nueva Santa Rosa. Y entonces dice: no puedo ver, no aguanto, ¿verdad? No sé qué hacer. Entonces este señor comprende su angustia, lo abraza y le dice: no te preocupes, yo estoy contigo, yo voy a mirar por ti. Y cuando ya van pasando cerca de la casa donde ya iba a ser la estación del tren, y entonces ya se mira la casa, él le somata con su palma de la mano la pierna y le dice: ¡ey! ¡Ey! Y le dice: ¿sabes qué? Le dice: no hay una bandera en el árbol blanca. Hay muchas mantas blancas bordeando toda la casa. Así es que te están esperando con los brazos abiertos. Y este señor se conmueve hasta las lágrimas. El joven, que bueno, es un niño, es menor de edad, está tan conmovido, tan nervioso, tan emocionado de que sus papás no solo dejaron una bandera, toda la casa la vistieron diciéndole: eres bienvenido como el hijo pródigo. Esta historia nos muestra cómo ese padre amoroso está dispuesto a recibir de nuevo a su hijo que en rebeldía se quiso ir en busca de su idea y se equivoca, pero él lo recibe con amor. ¿Saben qué?
Dios también nos recibe con amor. Muchas veces nos equivocamos. Muchas veces le prometemos cosas a Dios y le fallamos. Y le fallamos una y otra vez. Pero el amor de Dios siempre extiende sus brazos y nos acoge en su regazo. Sana nuestras heridas, nos restaura y nos vuelve a renovar en nuestras fuerzas para que retomemos el camino de la vida. Dios es ese Padre amoroso que nos dice: sé que te está costando, sé que te es difícil, pero yo puedo ayudarte, porque yo estoy contigo, porque yo te tomo de tu mano derecha y te digo: vamos, ánimo. Si pasas por ese río, yo voy a estar contigo para que no te ahogues. Si vas a pasar por el fuego, yo voy a estar contigo para que no te quemes. Solo déjame estar a tu lado, porque yo no te rechazo, yo no te condeno, yo no te acuso. Y así como ese Padre amoroso nos da la oportunidad una y otra vez de abrazarnos, de recibirnos con amor, ¿qué tal, amigo y amiga, si también le damos la oportunidad a nuestros hijos y a nuestras hijas a que regresen a nuestro regazo? ¿Qué tal si le damos la oportunidad a nuestros hijos y a nuestras hijas de que vengan otra vez a nosotros y que nosotros con amor los recibamos y les acompañemos y les apoyemos en el camino de sus vidas, de sus sueños, de sus anhelos? No permitamos que nuestros hijos y nuestras hijas sigan viviendo en esa reproducción histórica de dolor ancestral, en el que nuestro papá sufrió por un papá violento y abandonador, y nosotros como padres hemos sufrido violencia y ausencia de padre. No permitamos que también nuestros hijos y nuestras hijas vivan ausencia de padre, porque nuestro dolor es más grande que nuestro amor. ¿Qué tal si en esta tarde tomamos la decisión de ser buenos padres, de ser buenas madres, en donde vamos a forjar el corazón de nuestros hijos, no en base a las heridas, sino en base al amor, en base a la esperanza, en base a la construcción de una nueva vida? Si ya fallamos, pidamos perdón y retomemos el camino. Nunca es tarde, y puede ser que hoy sea el inicio de una nueva etapa, de una nueva vida. Pídale ayuda a Dios. Pida ayuda. Y si le puedo servir, va a ser un placer. Puede comunicarse al celular 4742-8124, al WhatsApp. Mi nombre es Lisette Ordóñez, psicóloga clínica. Les espero para la próxima semana. Ya no me dejó despedirme.